Cordial saludo, queridos amigos, compañeros de estudio, gente que le gusta investigar. Entonces estamos viendo las conclusiones de la transformación del cristianismo hasta el concilio de Nicea en el año 323 después de Jesucristo. Hayamos quedado en las conclusiones del capítulo número 3, que veníamos hablando del monarquianismo. Vimos que el monarquianismo se dividía en dos vertientes: la vertiente adopcionista y la vertiente modalista. La vertiente adopcionista comenzó concibiendo a Jesús como un ser humano que se convierte en Dios, y la modalista dice que Dios crea a Jesús, que Jesús es hijo de Dios. Ambas corrientes del monarquianismo en ese sentido no desplazan al Padre. El Padre sigue teniendo su posición monárquica como rey, pero psicoanalíticamente ambos destronan al Padre. El primero porque es un hombre que se convierte en Dios, que eso viene del deseo inconsciente que se le tenía hacia la hostilidad del Padre y todo tipo de autoridades. Entonces, en el modalista vemos que Jesús es hijo de Dios, pero como el hijo de Dios muere sacrificado, entonces ahí pierde posición el Padre. Entonces psicoanalíticamente ambos destronan al Padre, pero religiosamente no. El Padre continúa con su posición de rey, de monarca, o sea, Dios. Todo esto tiene el nombre que le dieron, que llama patripacianismo. Entonces, vámonos al libro, lo que dice el libro literal. De ese modo se creó en la cristología del Logos el germen del dogma católico cristiano definitivo. Su reconocimiento y adopción no recurrieron empero sin una severa lucha con las ideas que contradecían, detrás de las cuales sustituían restos de las primeras ideas cristianas y del primitivo ánimo cristiano. El concepto ha sido llamado monarquianismo, término que usó por primera vez Tertuliano. Dentro del monarquianismo, monarquía, recuerden, monarquianismo. Dentro de este concepto se pueden distinguir las dos tendencias de las que le he venido hablando. La primera es la adopcionista, que también hablamos en el principio de este estudio, y la modalista. Los adopcionistas comenzaron concibiendo a Jesús como un ser humano que se convirtió en Dios, y los modalistas sostienen que Jesús era solo una manifestación del Dios Padre, no un Dios que estaba a su lado. Entonces, unos dicen que el hombre había sido inspirado por el Espíritu Divino, a la vez que Dios seguía inviolable como ser único. La otra, que el Hijo no era más que una manifestación del Padre, preservando otra vez la monarquía de Dios. Si bien las dos ramas del monarquianismo parecieron contradecirse entre sí, el contraste era en realidad mucho menos pronunciado. Harnack, uno de los escritores destacados acerca de estos estudios, destaca que las dos opiniones aparentemente tan opuestas coinciden en muchos sentidos, y la interpretación psicoanalítica, o sea, de la psiquis del hombre, hace plenamente inteligible la afinidad existente entre los dos movimientos monarquianos.
Ya se ha indicado que el significado inconsciente de la concepción adopcionista es el deseo de desplazar al Dios Padre. Si un hombre puede convertirse en Dios y ser entronizado a la diestra de Dios, entonces Dios es destronado. La misma tendencia aparece, sin embargo, claramente en el dogma modalista. Si Jesús no fuera más que una manifestación de Dios, entonces ciertamente el mismo Dios Padre fue crucificado, padeció y murió. Esta opinión recibió el nombre de patriapasianismo. En la concepción modalista hallamos una clara afinidad con los antiguos mitos del cercano oriente referentes al dios agonizante, como son Apis, Adonis y Osiris, que implican una hostilidad inconsciente hacia el Dios Padre. Entonces ahí vemos las raíces de estas situaciones. Es exactamente lo contrario de lo que podría hacer creer una interpretación que dejara de lado la situación psíquica de la gente que se adhiera al dogma monarquianismo, adopcionismo y también modalismo. No significan una aumentada reverencia hacia Dios, sino todo lo contrario, el deseo de su desplazamiento, que se expresa en la deificación de un hombre o en la crucifixión de Dios mismo. ¿Ya? Por un lado lo deifican y por otro lado lo crucifican a Dios. Endiosan al hombre y crucifican a Dios. Sobre la base que ya se ha dicho, es plenamente comprensible que Harnack subraye como uno de los puntos esenciales en que coinciden los dos movimientos monárquicos el hecho de que representan la concepción escatológica opuesta a la naturalista en lo referente a la persona de Cristo. Hemos visto que la primera idea, la de que Jesús volverá para establecer el nuevo reino, fue una parte esencial de la primitiva creencia cristiana. Recuerden que Jesús era la esperanza porque estaban oprimidos, y que el que tiene sed nunca más va a tener sed, el que tiene hambre será saciado, el que tiene sed de justicia será recompensado, el que es oprimido. Esa era la esperanza de lo que estamos hablando aquí. Por lo tanto, no nos sorprende hallar esta concepción también en los dos movimientos monarquianos cuya relación con la primitiva doctrina cristiana ha sido demostrada. Ni nos sorprende tampoco que Tertuliano y Orígenes atestiguen que el grueso de la cristiandad pensaba en términos monarquianos. Y comprendemos que la lucha contra ambos tipos de monarquianismo era esencialmente una expresión de la lucha contra las tendencias hostiles aún arraigadas en las masas, hacia Dios Padre y el Estado. Pasamos por alto matices individuales habidos dentro del desarrollo dogmático y vamos al gran desacuerdo que halló un arreglo preliminar en el Concilio de Nicea. Vamos a algo que se presentó en el Concilio de Nicea. Ya estamos llegando al final de este tema. En el Concilio de Nicea también se dio un desacuerdo que lo vamos a ver. Vamos a ver si alcanzamos en este video a ver. El desacuerdo que se dio en el Concilio de Nicea, a saber, es la controversia entre Arrio y Anastasio. Arrio enseñó que Dios es uno, aparte de quien no hay nadie, y que su Hijo es un ser independiente y en esencia diferente del Padre. Eso decía Arrio. No era verdaderamente Dios y las cualidades divinas que poseía eran solo adquiridas y eran divinas solo en parte. Por el hecho de no ser eterno, su conocimiento no era perfecto. Por lo tanto, no tenía derecho al mismo honor que el Padre. Pero fue creado antes que el mundo. Ojo, fue creado antes que el mundo, el Hijo de Dios.
como un instrumento para la creación de otras criaturas, habiendo sido creado por la voluntad de Dios, como un ser independiente.